Dentro de esas preguntas, también en esa misma línea, tengo dudas sobre qué la entidad ha tenido que ajustar sus actividades debido a una disminución presupuestaria en los últimos 5 años. Perdón, no escuché la pregunta, se entrecortó la señal. Ahora sí se me escucha. Sí. Ok, gracias. Les comentaba si la Academia de la Magistratura ha tenido que ajustar sus actividades debido a una disminución presupuestaria en los últimos años, es decir, de que de repente una situación que haya estado presupuestada para ese año, para ser ejecutada ese año, no se haya podido dar por factores externos, ¿no? En el caso de la pandemia, de repente, o situaciones como esas, las que han tenido que afrontar ustedes, Pablo y Miriam. Claro. Bueno, solamente, espera, ¿me logran escuchar bien? Porque me dice que mi señal es un poquito baja, pero ¿ustedes me escuchan bien? Sí, sí, Sí. sí, se nos Ah, ya. escucha. Sí, 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 te Ya, escuchamos. ya, perfecto. Entonces, bueno, a ver, contarles un poquito sobre este esquema, ¿no? Nosotros, por un lado, o sea, ustedes saben que, no sé si bueno, en las clases de economía deben haber visto que siempre existe una relación entre la demanda y la oferta, ¿no? Nosotros en la academia también hablamos de que hay una demanda de capacitación y una oferta de capacitación. La demanda de capacitación es la que, diríamos, la requieren los magistrados, que somos a los que le damos el servicio. O sea, la oferta es lo que nosotros brindamos y la demanda es lo que ellos, diríamos, requieren o nos piden a nosotros sobre en qué tenemos que capacitar. Entonces, por el lado de la oferta, diríamos, la oferta del servicio que nosotros damos a los magistrados ha sido ciertamente golpeada. ¿Por qué? Porque como tú bien lo dices, en estos últimos años nuestro presupuesto se ha reducido significativamente. En años pasados, por ejemplo en el 18, en el 17, llegábamos a topes como que de 18, 19 millones. Ese era nuestro presupuesto asignado. Y en este año, o sea, solamente para que vean la magnitud, hemos tenido 13.5 millones. O sea, de 18 millones que antes nos daban, ahora solamente este año hemos tenido 13.5 millones. Y eso ha impactado tanto la parte administrativa como la parte académica. Eso también afecta de que podamos brindar más actividades porque tenemos un presupuesto muy reducido. Por eso es que de alguna manera esta situación presupuestal ha hecho que nuestra oferta académica en cierta medida quede limitada porque no tenemos una adecuada cantidad de recursos. O sea, si ustedes ven, son casi 5 millones de soles que nos han recortado o hemos perdido en menos de 5 años, ¿no? Entonces, eso definitivamente ha afectado la oferta del servicio que nosotros brindamos. También, como les comenté hace un momento, no solamente la oferta ha sido afectada, sino que también en el lado de la demanda. Como ya les comenté, la demanda está ligada principalmente al requerimiento de los magistrados. ¿En qué sentido? Ustedes deben haber escuchado esos problemas que ahorita tiene la Junta Nacional, por ejemplo, ¿no? Quieren eliminar a la Junta Nacional de Justicia. Entonces, nuestros principales, diríamos, consumidores, entre comillas, se podría decir que son los magistrados. Y si la Junta Nacional no ratifica, no asciende, entonces este público objetivo que es nuestro, ya no, diríamos, no se está capacitando porque la Junta Nacional ahorita está con esos problemas. También el hecho de que hace poco, en el 2018, el Consejo Nacional de la Magistratura, lo que ahora es la Junta, desapareció y colapsó con ese tema de los cuellos blancos y toda esa situación que ustedes deben haber escuchado. Entonces, por ese motivo es que la magistratura como tal, incluso la imagen de los magistrados en la actualidad, ha decaído significativamente. Antes, cuando uno miraba a un fiscal, a un juez supremo, diríamos, lo miraba con mucho respeto y había muchos abogados que querían llegar a ser tal vez jueces o fiscales supremos, ¿no? Pero ahora, de acuerdo a esta nueva realidad y a las situaciones críticas que ha pasado, ya diríamos, ya no hay tanto incentivo, ya no es tan atractivo ese tema de la magistratura. Y eso, en cierta medida, también hace que la demanda del servicio también baje, ¿no? Entonces, esa es la situación que les he explicado. Por un lado, la oferta y por otro lado, la demanda, en cierta medida, ha bajado. Ah, entendemos, gracias.
Adicional a ello, ¿cuánto se gasta en planillas de personal desde el 2019 al 2023? ¿Cuál es ese gasto? ¿Ha ido aumentando desde esa época? ¿Se ha reducido o se sigue manteniendo? Porque me Mira, comentas que sí ha existido una reducción en el presupuesto, entonces queremos ver cómo es que esto ha influido también en el gasto en planillas. claro. Bueno, ustedes saben que en toda entidad hay determinados gastos fijos que tenemos que asegurar así nos quedemos con lo mínimo que nos puede asignar el MEP. Entonces, por ejemplo, el tema de la planilla es algo que para nosotros, a pesar de que se nos reduzca el presupuesto, tenemos que mantener o tenemos que asegurar. Por eso es que en la actualidad, por ejemplo, de los 13.5 millones que tenemos en este año, 9 millones es para el tema de la planilla. Casi es entre 7.28 y el tema de CAS, ¿no? O sea, es casi, si no me equivoco, CAS es aproximadamente unos 3.5 millones y el resto vienen a ser lo que corresponde a la planilla de personal 728. A pesar, como les comento, de que el presupuesto ha sido limitado, pues siempre tratamos de asegurar esos gastos fijos o como los servicios básicos, ¿no? Que, por ejemplo, por más de que nos reduzcan el presupuesto, tenemos que asegurar el tema del agua, la luz, el tema de vigilancia, de limpieza, porque sin todos esos servicios, la entidad, por más de que tenga las ganas, no sería posible poder ejecutar el servicio y capacitar a los magistrados. Por eso hay determinados gastos operativos que nosotros, a pesar de que el presupuesto se reduce, nosotros tenemos que asegurarlos con la finalidad de mantener la operatividad de la academia. Pablo, y desde tu perspectiva, siendo que casi más de la mitad del presupuesto que se le asigna a la academia actualmente se va solamente en gastos fijos Sí. y casi menos de la mitad se usa para ofrecer el servicio que es en realidad el tema de la academia, entonces debería, no sé, algún mecanismo para solicitar un presupuesto adicional para el próximo año al MEF, al Congreso, o qué, si existe algún mecanismo, qué puede hacer la entidad para ver ese tema o tratar de negociar o solicitar un presupuesto adicional para afrontar todas estas necesidades, porque en realidad sí, la demanda debe ser grande porque estamos hablando de todos los jueces y fiscales, ¿no? Entonces, partiendo de ello, ¿qué nos podrías comentar? Sí, efectivamente. Les comento de que nosotros a nivel interno, y justamente en este caso agradezco también el apoyo que estamos teniendo, en este caso por la alta dirección, que viene a ser el mismo presidente de la entidad y de la mano con la directora general, venimos haciendo las coordinaciones con la finalidad de poder retomar esos saldos de balance que les dije hace un momento que ya no nos pertenecían y que el MEP nos lo había quitado, que viene a ser parte de nuestra recaudación de ingresos. Estamos haciendo las gestiones con la finalidad de que se nos pueda devolver esos saldos balances que teníamos acumulados de años anteriores y que aproximadamente ascenderían a unos 6 o 7 millones. Entonces, actualmente, por eso justamente el titular está en coordinaciones con el ministro de Economía, con la finalidad de que podamos obtener otra vez esos saldos de balance y si eso se concreta, tendríamos adicional a nuestro presupuesto institucional entre unos 6 a 7 millones adicionales para cubrir las diversas necesidades que tenemos en la entidad. Ojo que también recalcar que nosotros estamos en un proceso de recuperación porque el presupuesto institucional ha sido, diríamos, a raíz de este tema de la pandemia, todas las entidades del sector público han sido, diríamos, golpeadas a nivel de la asignación presupuestal porque se ha priorizado el tema de salud. Como se ha priorizado el tema de salud, entonces a todos nos han tenido que reducir presupuesto. Y más aún si tu ejecución no era adecuada, ¿no? Entonces, estamos en un proceso de recuperación donde estos últimos años, poco a poco, la ejecución presupuestal, gracias al apoyo que tenemos con nuestra alta dirección, el mismo titular, la misma directora general, que es una persona muy proactiva y como dicen, se une con nosotros a la cancha y con nosotros también nos apoya en hacer todas las coordinaciones, es que en estos últimos años vemos un comportamiento de la ejecución presupuestal que ayuda mucho
para que en los años futuros el MEP, de acuerdo a nuestro adecuado nivel de ejecución, ya en lugar de reducirnos presupuesto, nos pueda incrementar más recursos adicionales. Gracias, Pablo. Ok. Pablo, Miriam, respecto al tema del el presupuesto, ¿existen restricciones específicas sobre el uso de los ingresos recaudados en comparación con el presupuesto asignado a la entidad? Mira, justamente sobre eso, y como les comenté hace un momento, nosotros ya no podemos disponer de los ingresos que recaudamos, porque desde el 2022 a la fecha, ese dinero que entra a la entidad por efecto de esta recaudación termina siendo transferido al Tesoro Público del MEP. Por eso es que ahora ya no podemos disponer de eso. Antes, nosotros podíamos, sí, utilizar, por ejemplo, esos recursos que habían ingresado en un determinado año y que no pudimos gastarlo al 100% y nos quedó, diríamos, unos 3 o 4 millones, por ejemplo. El año siguiente, de acuerdo a unos requisitos puntuales, se nos podía incorporar ese saldo balance, ¿no? Y agregarlo a nuestro presupuesto institucional. Sin embargo, eso ya no podemos hacer ahora porque, como les digo, ese ingreso que entra a la entidad ya no es nuestro, sino que lo que hacemos es todo lo que entra, terminamos transfiriendo a las cuentas del MEP. Ok. Eh, Respecto a que si en cada, mejor dicho, si en una determinada área dentro de la entidad su ejecución presupuestal durante todo el año fiscal es menor al 10%, ¿qué sucede en estos casos? ¿Afectaría en que ustedes puedan solicitar el requerimiento para el siguiente año o se mantiene tal cual el procedimiento? Creo que aquí es algo, hacemos un trabajo conjunto entre Miriam como la subdirectora de logística y yo desde la parte presupuestal, porque, por ejemplo, ella hace un seguimiento de la programación del cuadro de necesidades y yo hago un seguimiento de la programación del presupuesto. Entonces, por ejemplo, de mis miradas desde presupuesto, yo me encargo de ver que todas las específicas de gasto que han sido programadas, de alguna manera entren al flujo presupuestal y logren ser ejecutadas conforme a una programación establecida. Yo hago un seguimiento desde una mirada a nivel específica de gasto. Y Miriam, no sé si le puedes compartir cuál es tu experiencia que tienes haciendo el seguimiento a nivel del cuadro de necesidades también con la finalidad de evitar que suceda una situación como como la que nos plantea Karen. Sí, ciertamente hay necesidades que las áreas usuarias manifiestan al inicio de año, pero definitivamente mientras que va transcurriendo el tiempo, esa necesidad en algunas oportunidades puede desaparecer. Entonces, cuando vemos que el requerimiento no está siendo enviado pese a que está siendo priorizado, primero bueno, coordinamos con el área usuaria por teléfono, en reunión o de alguna manera. Cuando no obtenemos respuesta, de repente ya acudimos a documentos. Cuando seguimos sin respuesta, ya vamos elevando, ¿no? En mi caso ya lo elevo a la Secretaría Administrativa o a Pablo. Entonces, en, nos pasa que hasta ahorita, por ejemplo, esta semana que ha pasado, recién hemos logrado que nos digan, no vamos a usar un presupuesto para alguna necesidad que se había contemplado desde inicios de año. Sin embargo, nosotros estamos ahí, en constante seguimiento, en constante, digamos, consulta con el área usuaria, porque ahorita ya nos encontramos a quincena de septiembre y nuestros plazos para poder sacar procedimientos de selección están bastante ajustados, porque un procedimiento de selección, desde que me llega el requerimiento hasta que suscribo contrato, sin considerar el periodo de ejecución, ya prácticamente estamos hablando de noviembre y diciembre, ¿no? Entonces, sí es determinante realizar este acompañamiento constante hacia el área usuaria y, por ejemplo, ahorita ya hemos coordinado de que como esta necesidad no va a ser priorizado, ya desapareció, ya estamos viendo ahí en qué otra cosa se va a gastar, ¿no?
de X necesidades que ya también han surgido de otras áreas usuarias, en donde ya le estamos diciendo, ¿sabes qué? Ya tenemos presupuesto para que se te pueda priorizar tu necesidad. Entonces, sí, no nos podemos dar el lujo de decir, como esta área usuaria no va a tener o ya desapareció esta necesidad, ya que se lleve en el presupuesto, ¿no? No, porque definitivamente existen otras necesidades. Ujú. Efectivamente. Y Correcto, gracias. Ah, sigue Pablo. solo para complementar ahí lo que comenta Miriam, efectivamente, o sea, el hecho de que un área ya no requiera o no vaya a utilizar el presupuesto que tenía programado, es muy importante nosotros ahí inmediatamente redireccionar esos recursos para cubrir otras finalidades que sean prioritarias también. ¿Por qué? Porque como ya les comenté hace un momento, chicos, depende mucho de la ejecución que tengamos este año para el presupuesto que nos asignen en los años siguientes. Si este año tenemos una ejecución presupuestal baja, de la misma manera, la asignación que nos dé de presupuesto va a ser baja. Pero si nosotros tenemos una ejecución del 95, 96, 97%, eso va a contribuir que para los próximos años el MEF vea que definitivamente, si no, es como que, ¿cómo le vamos a pedir al MEP más presupuesto si no ejecutamos? Entonces, por eso es entre Miriam de la parte logística y yo de la parte presupuestal, tenemos que hacer un seguimiento continuo con la finalidad de que al cierre del año tengamos una adecuada ejecución presupuestal que nos ayude de cara al MEP para cuando ellos nos terminen asignando el presupuesto en los próximos años. Entendido. Escuchando respecto a que ahora están en un proceso de selección respecto a una convocatoria, mi pregunta versa en, ustedes como ¿Quieres pasar? entidad, ¿cómo se Claro. asegura la transparencia en el proceso de ejecución presupuestal y qué mecanismos están en lugar para garantizar la rendición de cuentas y el correcto uso de los fondos públicos? Perdóname, se me cortó la comunicación, no te escuché muy bien. Ah, ya. Como estaba hablando Miriam respecto a un tema de su proceso de selección, respecto a un concurso, mi pregunta va, ustedes como entidad, ¿cómo aseguran la transparencia en el proceso de ejecución presupuestal y qué mecanismos utilizan para que se garantice la rendición de cuentas y el correcto uso, ¿no?, de los fondos públicos? Ya, específicamente, bueno, nosotros año tras año existe un proceso de rendición de cuentas ante el titular que se realiza ante la Contraloría General de la República. Entonces, a través de este proceso de rendición de cuentas, todos los sistemas administrativos de la entidad, presupuesto, planeamiento, inversiones, logística, tesorería, contabilidad, recursos humanos, terminamos informando determinados formatos que justamente ya son formatos predeterminados que forman parte de esta rendición de cuentas y con una declaración jurada respecto a los servicios que nosotros brindamos, y es ahí donde el titular informa sobre la gestión que ha tenido el año, diríamos, anterior, y indicando cómo ha sido la ejecución y todas las metas que se han cumplido a nivel de metas físicas, de tanto de los planes estratégicos como en este caso del plan operativo. Entonces, cada año realizamos ese proceso donde, como les digo, a nombre del titular, presentamos estos formatos y a la vez informamos sobre la gestión que se ha tenido con la finalidad de que, para que, diríamos, todas las entidades vean que esos recursos que entraron a la academia fueron utilizados para el fin específico, que en este caso era capacitar a los distintos niveles de los magistrados. Listo. Sí, si me permites complementar también, específicamente respecto a los procedimientos de selección que mencioné y cuál es la forma de garantizar la transparencia. Nosotros, en primer lugar, para poder realizar una indagación de mercado, no solamente nos centramos en las empresas que hayan podido ser contratadas por la misma Academia de la Magistratura a lo largo de todos estos años, sino también recurrimos a otras fuentes como la plataforma de proveedores del Estado o procedimientos de selección que se estén
lanzando, ¿no? Porque el se hace es, la visualización se da de manera pública. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si nosotros vamos a lanzar el procedimiento, una adjudicación simplificada para la contratación de vigilancia, entramos de manera aleatoria a cualquier proceso y vemos quiénes han podido participar, quiénes han realizado consultas y observaciones, quiénes han presentado sus ofertas, ¿no? Para saber, porque si bien es cierto, nosotros podemos recurrir a la fuente histórica de la misma entidad, podemos recurrir a proveedores del Estado, en muchas oportunidades no son correos, no son números actualizados. Entonces, lo más actualizado es recurrir a al CAC. Vemos los números, vemos los correos, ¿no? Actuales porque las empresas están ahí registrando esa información. Entonces, por los procedimientos de selección, bueno, esa es la innovación de mercado, como les comentaba, ¿no? Ahí los proveedores incluso realizan sus consultas, puede haber la posibilidad de que realicen alguna consulta que nos digan, sabes que esto no está tan abierto, esto está un poco cerrado. Le decimos al área usuaria eso, ellos hacen una modificación de sus requerimientos y procuramos buscar muchas fuentes, muchos proveedores para que pueda haber para poder cumplir con un requisito básico que está establecido en el reglamento, ¿no? De contrataciones, que es la pluralidad de marcas y de postores. Entonces, una vez que ya hayamos culminado nuestra indagación de mercado, estos procedimientos son lanzados a través de la plataforma del SEAS. Esa plataforma ya es pública a nivel nacional y todas las empresas que estén interesadas tienen la oportunidad de participar. Por eso es que, bueno, de esa manera es que nosotros garantizamos esa forma, ¿no? En los requerimientos, por ejemplo, para las contrataciones de terceros también tenemos una forma de realizarlo ahí. Lanzamos la convocatoria pública, es decir, cualquiera que cumpla con lo que esté establecido, con los requisitos que estén establecidos, se puede presentar. Para el tema sí de bienes y servicios, sí es un tema ya de manera discrecional, donde nosotros, como les digo, siempre es la misma forma en cuanto a los proveedores que podamos invitar. Son ubicados en las fuentes históricas, proveedores del Estado y del SEACE, ¿no? Eso sí, no lo realizamos, no tenemos una forma de realizarlo de manera pública. Con esta actualización de la ley, más bien, ya se está contemplando una forma más masiva, pero eso ya me imagino que se va a desarrollar el próximo año. Parece que va a ser algo así como Perú Compras, ¿no? Una mezcla entre Perú Compras y se hace. Pero sí, actualmente es como lo estamos llevando. Listo, muchas gracias Miriam y Pablo. Bueno, a continuación ya estamos en el último bloque y bueno, no quería hacerles la siguiente consulta. Justo al inicio, Pablo, tú nos mencionabas que tienes dentro de la academia aproximadamente 6 años y precisamente por esa línea va mi pregunta. ¿Cuál es la diferencia o qué cambios has podido observar durante estos 5 años o 6 años que ya llevas, ¿no? Considerando pues 2019 y los años subsiguientes hasta la actualidad, ¿no? Por ejemplo, una comparación entre el 2019 y el 2023. Claro, claro, Milagros. Mira, te comento de que, a ver, justamente se podría decir que después de la pandemia que vivimos en el 20, fue como que un antes y un después, ¿no? O sea, como les comenté, en el 17, 18, hasta el 19, incluso hasta el 20, nuestro presupuesto que nos asignaba el MEP era de entre 18 y 19 millones. A raíz de esta situación que vivimos en el 20, nosotros como entidad, diríamos, tuvimos una baja significativa en el tema de la ejecución, comentándoles de que en el 2020 nuestra ejecución presupuestal al cierre del año fue del 63%. Y obviamente eso era por impacto directo que nos afectó el tema del COVID, porque por lo menos en la entidad, las actividades académicas, que normalmente en un año regular, las actividades académicas se desarrollan a partir de marzo hasta diciembre, nosotros, a causa del COVID,
se paralizó todo y hasta, si no me equivoco, hasta el mes de julio, agosto, que recién ahí es donde empezaron a realizarse las actividades que habían estado previstas a realizarse desde marzo. Entonces hubo un programa académico que es, nosotros lo llamamos el Programa de Formación de Aspirantes, el PROFA. Incluso ese programa, perdón, ese programa que aproximadamente dura todo el año, no pudo realizarse. O sea, y aproximadamente para ese programa se le asigna entre unos 800.000 a 1 millón de soles. Entonces, el MEP para la ejecución de ese programa nos da 1 millón de soles, pero por efectos de la pandemia no pudo realizarse. Y entre esas situaciones y el hecho de nosotros adecuarnos a un tema de la virtualidad, trabajo remoto y todo eso, provocó que nuestra ejecución presupuestal sea del 63%. O sea, ustedes se imaginan, o sea, un poco más y casi del 100% terminamos ejecutando casi la mitad. Fue un golpe muy drástico. No todas las entidades del sector público cayeron, diríamos, pero en este caso nuestra caída fue realmente significativa. Pero en los últimos años, ya en el 21, en el 22, precisarles que a partir del 2020 en adelante, todas las actividades de capacitación que ahora brindamos es a nivel a distancia, ¿no? Va a través de la plataforma del Zoom. Entonces, la entidad ha tenido que acomodarse, aprender, diríamos, a desarrollar esta nueva realidad y poder adecuarnos a esta nueva modalidad de educación, ¿no? Que es la parte de remota. Entonces, poco a poco, en el 20, el 21, 22 y 23, hemos visto un proceso de recuperación significativa, tanto que el año pasado alcanzamos una ejecución del 96%, ¿no? Entonces, vemos que año tras año, después del golpe que tuvimos en el 2020 por la coyuntura sanitaria que tuvimos que afrontar todo el país, bueno, todo el mundo en realidad, a la fecha he visto cómo poco a poco la entidad ha ido, diríamos, adecuándose a esta nueva realidad con el apoyo de la alta dirección, de los mismos consejeros y titulares. Hemos venido pues superando, adecuándonos a esta nueva realidad y de esta manera podemos decir que el año pasado tuvimos un logro, que como les digo, llegamos al 96% y si ustedes comparan el 63%, o sea, sí se nota un proceso de recuperación donde todos tuvimos que intervenir, logística, secretaría administrativa, la misma dirección general con la finalidad de poder alcanzar esta situación. Y ahora, supuestamente, la idea es mantenernos en este nivel, que este año podamos ejecutar entre el 95, 96, 97%, porque como les comento, es muy importante la ejecución que tengamos este año para que el MEF nos pueda asignar mayores recursos en los próximos años. Wow, entiendo, Pablo. De hecho, sin duda alguna, pues es una transición completamente distinta a una etapa, pues, antes de pandemia y a una etapa post pandemia, ¿no? Y Sí. precisamente en esa línea iba la pregunta, y de hecho, Del sector público, estamos bajo este criterio de articulación de sistemas administrativos, ¿no? Como les comenté en un inicio, el presupuesto no va solo, sino que es muy importante que esté conectado con los planes institucionales, con el plan operativo, con el cuadro de necesidades en este caso, el presupuesto como tal. A partir del 2018 es que nace, diríamos, o se empieza a impulsar este tipo de mecánica con la finalidad de tener esos tres instrumentos debidamente integrados y articulados. Por eso es que justamente entre el 18, 19, 20 ha sido esa transición también donde ya nos obligaban a tener esa articulación directa, a que una programación del cuadro de necesidades se alinea a la programación del POI y se alinea a la programación del presupuesto. Entonces, ha sido, diríamos, un aprendizaje nuevo, pero a la vez en medio, sí, también ahí Miriam también quizás nos puede explicar acerca de este nuevo piloto que se ha estado implementando en la Academia y en la Magistratura desde el año pasado, pero ha sido, como les digo, un aprendizaje porque justo más o menos cerca, cuando comenzaba la pandemia, es que en el sector público se empiezan a articular estos instrumentos de gestión
Y eso ha sido un reto, creo que para todas las entidades, que a pesar de que estábamos a distancia trabajando remoto, poder adecuar estos instrumentos de una manera como antes no la teníamos, creo que en todo el sector público ha ayudado mucho a que todas las entidades podamos organizarnos mejor. ¿Por qué? Porque antes, o sea, lo que ayuda a esta articulación, y es muy importante mencionar, es que es distinto cuando tú tienes una programación articulada a tus objetivos estratégicos, a tus acciones estratégicas que están en el plan estratégico, y es distinto cuando tú tienes una programación que va tan solo a lo que tú crees que es necesario. O sea, me refiero a que todo nace desde las bases que puede tener una entidad que están ligadas a su misión, están conectadas con los objetivos estratégicos. Esos objetivos estratégicos ahora tienen acciones estratégicas. ¿Cómo se implementan esas acciones estratégicas? A través de las actividades operativas del POI. Ahora, esas actividades operativas del POI requieren de una cantidad de bienes y servicios para poder ejecutarlas. Es ahí donde se conecta con el cuadro de necesidades y ahora esa programación en general es lo que agarramos y es nuestra programación para el presupuesto. Entonces, esa articulación que ahora les comento, que teóricamente parece simple y sencilla, en la práctica no es tanto así, pero ha sido un reto para todas las entidades del sector público tener esa articulación. Incluso la academia fuimos seleccionados como buenos en la implementación de un SIGA remoto, de un SIGA creo que actualizado, y creo que ahí Miriam nos puede comentar un poquito más de esa experiencia que hemos tenido, que donde el MEF nos ha seleccionado para, desde el año pasado, implementar un SIGA que ya en la realidad actualmente ya se vienen adecuando en todas las otras entidades. Así que Miriam, quizás algunas limitaciones que tuvieron al momento de implementar este SIGA y el cuadro de necesidades como tal. Bueno, en muchas oportunidades el cambio afecta y en este caso este nuevo SIGA piloto, como menciona Pablo, fue algo en donde el área usuaria tenía que tener, digamos, mayor participación, porque antes, digamos que, como les comenté, yo llegué en noviembre del año pasado, ¿ya? Y esto que les voy a comentar de repente es de otras entidades, no sé exactamente cómo inició este piloto, sí sé que, bueno, hubo en ese momento mucho desconocimiento, pero en otras entidades, incluso cuando antes manejábamos el pedido SIGA, el área usuaria no quería intervenir y nosotros en muchas oportunidades teníamos que hacerle su pedido SIGA, porque se podía también, ¿no? Era algo, digamos que el SIGA estaba libre para que lo haga el área usuaria o lo hagamos nosotros. Entonces, pero en esta actualización del SIGA y el piloto que menciona Pablo, necesariamente tiene que serlo el área usuaria, pero nosotros sí prestamos el apoyo técnico, ¿no? Entonces, el año pasado, cuando llegué, que ya estábamos prácticamente en cierre de año, y me tocó pues con esta realidad, que ciertamente el año pasado no estaba implementado en muchas entidades. Gracias a Dios que las últimas experiencias, yo sí había estado en entidades donde tenían ese piloto también. Entonces estaba totalmente familiarizada con esto. Más bien me sorprendió de que existe en la magistratura. Yo dije, genial, entonces todos deben estar alineados con eso, ¿no? Pero no necesariamente fue así de todas las áreas usuarias, pero sí poco a poco ya ellos están avanzando solos, eh, y estamos por eso orientados hacia que este año también vamos a tener una favorable ejecución presupuestal, ¿no? Bueno, qué interesante, de hecho, lo que nos mencionan ambos. Y bueno, no justo Pablo y bueno, Miriam, nos estabas mencionando del tema de que, bueno, no, realmente este tema de la modernización ya se venía, o sea, se preveía que tenía que llegar en algún momento en las instituciones del Estado, pero justamente eso nos lleva a otro punto, ¿no? Y quizá por ahí va la pregunta. El presupuesto por resultado. La Academia de la Magistratura está implementando este tipo, digamos, de pilar dentro de la modernización de la gestión pública, del presupuesto por resultado, y cómo es que lo están implementando desde el caso.
Sí, sí, claro, efectivamente, Milagros, como bien nos comentas, la mirada de aquí para los próximos años es que todas las entidades del sector público puedan trabajar bajo el enfoque del presupuesto por resultados. Y eso es algo que les comentaba. Los resultados se miden a través de indicadores y esos indicadores están establecidos a través de los objetivos estratégicos y acciones estratégicas y cómo cumples, cómo la entidad llega a cumplir esos objetivos o esas acciones estratégicas, es ahí donde se empiezan a medir los resultados. Entonces, aunque en la entidad, como es una entidad relativamente pequeña, no tenemos mucho presupuesto, como es el caso de un gran ministerio, como les dije, este año tenemos 13.6 millones de soles. No es mucho el presupuesto, pero sin embargo, la estructura del presupuesto como tal sí sigue esa lógica de un presupuesto por resultados. Quizás en los próximos años, a medida que esta academia pueda ser fortalecida porque no sé si ustedes escucharon esa noticia de que querían desintegrar la junta y desintegrar la academia y hacer una fusión, o sea, algo así. O sea, no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero nosotros, desde ya la parte interna, estamos diseñando toda esta estructura en base a un presupuesto por resultados, justamente tomando los indicadores de nuestros principales puntos estratégicos alineados al PEI y al POI, con la finalidad de que nuestros recursos vayan asociados a productos. ¿Esos productos cuáles son? Los bienes y servicios que nosotros ofrecemos a los magistrados. Entonces, ya hay una determinada asignación de presupuesto para cada acción estratégica, para cada objetivo estratégico, de tal manera que podamos cumplir con la misión, como les dije, que tenemos. Es ahí donde cobra la importancia esta articulación que les comenté hace un momento de todos estos sistemas administrativos de cara a un próximo futuro cercano donde ya tengamos quizás programas presupuestales y todo eso, ¿no? Pero en primera instancia, a pesar de que somos, como les digo, una entidad pequeña, sí estamos tratando de seguir la estructura del presupuesto por resultados. Listo, sí, gracias Pablo por esa respuesta. Y bueno, justo como te mencionaba, les mencionábamos, ya nos encontramos casi al final de la entrevista. Y sí quisiera hacer, bueno, quizá una de las últimas preguntas, y que de hecho es precisamente el tema también de esta entrevista, ¿no? Que es finanzas públicas, que de hecho es el curso que estamos llevando, y considero de que la pregunta va en el sentido de que cómo podemos relacionar, o bajo tu experiencia, ¿no? Justo de ambos, de hecho, trabajan dentro del Estado y entienden y manejan el presupuesto, que es algo tan delicado, ¿no? Que precisamente es importante para que se dé el ejercicio y que realmente las entidades cumplan su función, porque es este presupuesto que va a ser el mecanismo para que puedan llegar a esas visiones, como nos mencionabas. Y entonces, este presupuesto, ¿cómo se aplica a las finanzas públicas dentro del presupuesto público? ¿No es acaso que se hace de manera periódica, o cómo llevan esta contabilidad, ¿no? En este aspecto? Mm. O sea, ¿qué relación tenemos entre las finanzas públicas con el presupuesto público en la Academia de la Magistratura? Ya. Bueno, mira, hablar de finanzas públicas y presupuesto público, o sea, en realidad estamos hablando de que existe en el Estado, o sea, el objetivo del Estado es proporcionar a cada entidad pública los recursos necesarios para que ésta pueda cumplir con sus objetivos, con todas las metas que tiene establecidas. Entonces, justamente es acá donde el presupuesto público aplica normas de las finanzas públicas con la finalidad de poder cumplir con esta misión. Entonces, en realidad se podría decir que se complementan mutuamente y lo que se busca aquí es poder tener esa eficiencia en la calidad del gasto, no gastar por gastar, sino más bien poder gastar de una manera adecuada, de una manera sostenible, con la finalidad también de poder mantener unos altos indicadores que nos permitan tener una continuidad en el tiempo. Porque no basta solamente por decir, oye, sí, hemos ejecutado, pero quizás comprando o contratando servicios que no ofrecen un adecuado servicio al público, a nuestro público objetivo, sino más bien garantizar una adecuada gestión con la finalidad de que todo lo que nosotros hagamos
añada un valor agregado al público final, que en este caso, o sea, el hecho de que nosotros capacitemos a magistrados no quita de que tenemos un impacto directo sobre la población. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si a ti, Milagros, te pasa algo y tú necesitas ir ante un juez, ante un fiscal, si nosotros no cumplimos bien con esa misión, si no gestionamos de manera adecuada los recursos, de tal manera que ese gasto sea eficiente para poder capacitar de una manera adecuada, a ese profesional al que tú vas a recurrir te va a decepcionar porque no va a administrar una justicia adecuada. Por eso es que es nuestro compromiso como entidad poder ejecutar y utilizar los recursos que nos da el Estado de la manera más eficiente con la finalidad de que a cada ciudadano de este país pueda recibir una adecuada justicia que sea transparente, idónea y en el momento adecuado. Gracias, Pablo, y gracias, Miriam. Y bueno, ¿no? Para dar por concluida esta entrevista muy fructífera, quisiera que nos den sus últimas palabras y nuevamente, pues, por parte de este equipo, agradecidos porque nos acepten la invitación y porque nos hayan, pues, dilucidado de tantas cosas que quizá uno como usuario o como ciudadano, y bueno, como estudiante, conoce mucho. Pero bueno, sus últimas palabras, Pablo, Miriam. Claro, bueno, cedo acá primero el honor acá a Miriam que pueda expresarse acá sus últimos comentarios al respecto. Em, bueno, en general, primero agradecerles la oportunidad para poder brindar un poco de nuestra experiencia en la magistratura, ¿no? Sí, y sí es bueno que personas tan jóvenes como ustedes puedan tomar este interés, porque ciertamente, o sea, lo que se necesita en la administración pública son ideas frescas, ¿no? Son personas que puedan brindar esta modernización, que estén a la vanguardia con la globalización en general, ¿no? Porque definitivamente estamos atravesando por un tiempo en donde todo está cambiando de manera muy rápida, muy acelerada. Nosotros no somos personas mayores, pero sin embargo, hay cosas que van saliendo y nosotros mismos decimos, ¿en qué momento pasó, no? Ya necesitamos una actualización, ya necesitamos esto, ¿no? Entonces, nos ponemos en el lugar de repente de personas que tienen más edad que nosotros y escapa totalmente estas cosas, ¿no? Estos sistemas, estas simplificaciones de procedimientos. En la administración pública, el tema burocrático, créanme que es bastante complicado, bastante. Yo he trabajado 3 años en una entidad privada, en una sociedad agente de bolsa, y créanme que ahí con para tu atención se daba una aprobación, ¿no? Sin embargo, acá tienes que emitir un documento para que haya la aprobación de la aprobación más otra aprobación. Entonces, esperemos que el próximo año en mi tema, que es el tema de contrataciones, con esta actualización de la ley, el reglamento, este nuevo proceso para realizar las compras públicas, de verdad nos ayude bastante con esta simplificación de procedimientos administrativos, porque es lo que considero que se necesita de manera urgente. Entonces, nuevamente, gracias por su invitación y gracias por tomar interés en esto, porque ustedes pero no me voy a alejar tanto de esa situación, pero somos de verdad el futuro y somos los que tenemos que mirar hacia adelante y ver cómo podemos ir mejorando esto, porque somos nosotros mismos los que tenemos o vamos a disfrutar de conocimientos. Gracias nuevamente. No, gracias a ustedes, de hecho, y bueno, Pablo, te escuchamos. Gracias chicos. En realidad igualmente yo bajo la misma línea que Miriam, les agradezco por esta invitación, le agradezco también a la doctora Natalie que haya, bueno, sugerido que nos puedan entrevistar. Y como bien lo dice Miriam, ¿no? O sea, creo que lo importante de nosotros es que ustedes que están llevando ustedes están
llevando un diplomado, maestría o estudios de pregrado? ¿Ustedes son Sí, estudiantes en qué nivel? de derecho Especialidad en estamos, pregrado. ajá, de pregrado en la Pregrado. especialidad de gestión pública. Sí, Ah, pregrado, perfecto. ¿Y alguno de especialidad, ustedes? gestión pública. Ah, pero ¿alguno de ustedes está trabajando en el sector público? ¿O ha tenido algún contacto directo con el sector público? Sí, Sí, de hecho, acá tenemos a algunas integrantes que sí bueno, que han vivido de manera cercana, ¿no? Por ejemplo, Stephanie Flor Pablo quizá pueda compartir ello, ¿no? Que ahorita está trabajando en el BORE. Ah, mira tú. Y mira, lo importante de este tipo de reuniones es que podamos aprender de las buenas prácticas, ¿no? Porque, o de las experiencias que podemos recoger de cada una de las entidades donde estamos, porque el sector público quizás por mucho tiempo como que ha sido, se podría decir, considerado como un lugar no adecuado para trabajar. Pero al final, yo que estoy ahora en el sector público, yo estuve en el sector privado también, pero ahora en el sector público me doy cuenta que mucho depende también de las personas, del compromiso que uno tenga con la gestión. En el sector público vamos a encontrar trabajadores de todo tipo, trabajadores que apoyan a que la entidad cumpla con sus objetivos y trabajadores que simplemente, como ya están, se podría decir, con contratos indeterminados, que no les importa. Pero, como decía Miriam, creo que nosotros los jóvenes y ustedes que se están preparando, capacitando, que eso es muy importante porque en algún momento ustedes van a tener que dar la cara no solo por su familia, sino por ustedes mismos y qué es lo que ustedes van a aportar al país, ¿no? O si van a ser como esos empleados que están solo porque tienen un contrato indeterminado, cumplen sus horas, se van al trabajo solamente a sentarse, a estar frente a una computadora, o quizás van a decidir cambiar nuevos procedimientos, como decía Miriam, en el tema de la simplificación administrativa. Yo creo que cada persona podemos dar tanto por el país, pero sin embargo, a veces ese potencial que tenemos no lo terminamos sacando porque simplemente nos conformamos con el resto. Así que yo valoro el esfuerzo que ustedes están haciendo en esta preparación, en estas capacitaciones que están teniendo y con toda confianza, cuando quieran tocar temas relacionados con la gestión pública, por favor, igual estamos a disposición de ustedes y si quieren algunos datos adicionales, algo que les haya interesado sobre algo que pudimos compartir en esta entrevista, con toda confianza, tienen mis teléfonos, también se los voy a compartir lo de Miriam. Cualquier consulta, con toda confianza estamos para poder apoyarnos porque creo que si es que yo comparto con ustedes lo que yo puedo conocer, al final le estoy sumando a mi país porque sé que ustedes van a terminar de alguna manera recogiendo quizás lo poco que yo les puedo compartir y ustedes a la vez hacer su propia cosecha y dar frutos para que al final nuestro país pues salga del nivel donde está y podamos contribuir a que por lo menos lleguemos a ser un país que sea digno de vida, no solo para un grupo de personas, sino para todos los pobladores del país que tenemos. Wow, de verdad qué bonitas palabras, Pablo, Miriam, de verdad es inspirador. Miren nuestros rostros. Y muchas gracias nuevamente por esta entrevista. Y sin duda alguna, bueno, nos quedamos muy felices y sobre todo con mucha información, que eso es lo importante. Y creo que podríamos seguir hablando más tiempo, pero creo que es momento de darle por finalizada esta entrevista. Y nuevamente, muchísimas gracias. Igual, creo que por aquí pausamos la reunión, Flor.